Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, una vez más nos encontramos aquí en su programa Creed en sus profetas. Este es un programa que siempre lo dedicamos para el estudio de las Sagradas Escrituras. Acompañamos al programa que ustedes conocen ya, Revivados por su Palabra, y lo complementamos con los consejos oportunos, los consejos inspirados que nos llegan a la mente, al corazón y que nos ayudan en esta caminata diaria. Se trata de los consejos del Espíritu de profecía. Y lo hacemos siempre con la alegría, con el compromiso de buscar una respuesta que no es nuestra, sino que está colocada en los escritos que Dios le inspiró a Elena White. Y en esta tarea nos encontramos junto al pastor Bruno Razo. Un gusto saludar, Pastor Eber, un gusto saludar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, un gusto encontrarnos con Dios, con su palabra, con su mensaje y con nuestro anhelo de conocer más para practicar mejor. Hoy nos detenemos en el capítulo 12 de Segunda de Crónicas, en los comentarios inspirados por Dios a través de Elena de White. Justamente en este capítulo 12 de Segunda de Crónicas, nosotros estamos encontrándonos ya con el fin del reinado de Roboam. En realidad Roboam no deja de reinar con tanta edad, sino que él reinó unos buenos años, pero no lo suficiente como sus antecesores. Él tuvo altibajos en su reinado. Israel se dividió, las 10 tribus en el norte, con Jeroboam, y las 2 tribus que quedaron con Roboam. Y él, como dijimos, ¿no?, tuvo altibajos. Parece que Roboam no aprendió las lecciones de la historia y no se arrepintió finalmente, sinceramente, de todo lo que había hecho. ¿Qué lecciones aprendemos? ¿Qué lecciones nos presenta Elena White basada en la experiencia de Roboam? Bien, yo voy a responder tu pregunta con una declaración que aparece en el libro Profetas y Reyes, página 70, y dice así: pero cuando cesó la aflicción y la nación volvió a prosperar, muchos olvidaron sus temores y cayeron de nuevo en la idolatría. Entre ellos se contaba el rey Roboam mismo. Como ya hemos visto hace algunos días atrás, Claro. que parece que en la prosperidad y cuando todo va bien, como que nos mareamos y nos olvidamos quién es la fuente de nuestra bendición, ¿no? Entonces dice, cuando cesó la aflicción y la nación volvió a prosperar,
muchos olvidaron sus temores y cayeron de nuevo en la idolatría. Entre ellos estaba también el rey Roboam. Aunque humillado por la calamidad que había caído sobre él, no hizo de ella un punto de retorno decisivo en su vida. Olvidando la lección que Dios había procurado enseñarle, volvió a caer en los pecados que habían atraído castigo sobre la nación. Después de algunos años sin gloria, durante los cuales el rey hizo lo malo porque no apercibió su corazón para buscar a Jehová, durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar Abías, su hijo. Roboam es un símbolo de tantos otros que tienen oportunidades y no las aprovechan. Sin duda. Porque a través de la prosperidad o de las bendiciones, Dios llega a nuestra vida para mostrarnos de qué manera podemos vivir una vida diferente. Pero a través de la aflicción o de los golpes que a veces Dios permite que enfrentemos, Dios también procura utilizar esa situación para acercarnos a Él, ¿no? Pero bueno, así como dice aquella antigua expresión, el mismo sol que derrite la manteca endurece la arcilla. Entonces a veces no depende del sol, sino depende del material elemento, que claro. recibe Exacto. la acción de ese sol. Entonces hay personas que cuando son bendecidas reconocen y agradecen y se comprometen con Dios, y hay personas que cuando son afligidas se comprometen aún más con Dios para sobrellevar la aflicción. Y otros que frente a la bendición se olvidan o frente a la adversidad se rebelan. Ahora, es una cosa que me llama la atención en el caso de Roboam o de otros reyes de Israel. Ellos estaban conscientes del grado de influencia que tenían, me imagino, pero tal vez nunca prestaron atención a las posibles consecuencias de sus actos, porque ellos como representantes del pueblo deberían pensar que su influencia era realmente importante para los demás, para la gente de su reino. Y bueno, Roboam parece que no lo entendió. Elena White, creo, nos retrata de una manera muy gráfica las consecuencias de la apostasía de Roboam. ¿Puede comentarnos un poco de eso, pastor? Sí, voy a comentarlo también con la declaración de este mismo libro y esta misma página. Profetas y Reyes, página 70. Con la división del reino, al principio del reinado de Roboam, la gloria de Israel empezó a desvanecerse y nunca se recobró plenamente. A veces durante los siglos que siguieron, el trono de David fue ocupado por hombres dotados de valor moral y previsión, y bajo la dirección de estos soberanos, las bendiciones que descendían sobre los hombres de Judá se extendían a las naciones circundantes. A veces el nombre de Jehová quedaba exaltado sobre todos los dioses falsos y su ley era reverenciada. De vez en cuando se levantaban profetas poderosos para fortalecer las manos de los gobernantes y alentar al pueblo a mantenerse fiel. Pero las semillas del mal que ya estaban brotando cuando Roboam ascendió al trono no fueron nunca desarraigadas por completo, y hubo momentos cuando el pueblo que una vez fuera favorecido por Dios cayó tan bajo que llegó a ser ludibrio entre los paganos. Es decir, llegó a ser motivo de vergüenza entre los paganos. Los paganos se burlaban del tipo de fe que tenía el que era creyente y representante del mensaje y del carácter de Dios, ¿no? Ahora, cuanto más oportunidades nosotros tenemos, cuanto más alta es nuestra responsabilidad. No es que somos mejores que otros, Claro. pero más responsables somos de hacer buen uso de las bendiciones y de las oportunidades que Dios nos ha dado. Roboam no hizo buen uso, no aprovechó, trajo maldición para él y maldición para los que él debería haber llevado bendición. Roboam entonces recibe el triste título de ser el iniciador del proceso de apostasía en Israel, porque fue en su reino que se dividió la nación, y dice que allí fue cuando brotaron las semillas, dice, del mal estaban brotando cuando Roboam ascendió al trono. Uh-huh. ¿No? Sí, es triste, ¿no? Todos dejamos marcas
por lo que hacemos, por lo que dejamos de hacer. Él dejó una marca muy triste. Ojalá nosotros aprendamos y podamos dejar marcas que muestren el amor, el poder y las promesas de Dios. Qué triste que un cristiano llegue a ser motivo de mofa, o por lo menos el testimonio de un cristiano, como mencionaba, ¿no? Utilizando un término antiguo, ¿no? de español ludibrio, motivo de mofa, de vergüenza, ¿no? De escarnio. ¿Cómo puede un cristiano caer tan bajo que en vez de exaltar el carácter de Dios, lo rebaja por su propio testimonio? No, y sobre todo cuando gente dice, pero y ustedes dicen que creen. Y ustedes dicen que yo por lo menos, dice el pagano, yo por lo menos digo que no creo. Claro. Pero ustedes dicen que creen. Qué lecciones de la historia, ¿verdad? Realmente. Como ustedes ven, amigos, nosotros aprendemos mucho de las lecciones de la historia y la forma como el Espíritu de Profecía aplica a nuestras situaciones actuales. Vamos a ir a unas sugerencias importantes y volvemos enseguida. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar, o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queremos cerrar el programa no sin antes presentarles una nueva invitación. Y una corta reflexión que tomo del apóstol San Pablo cuando él nos desafía, no importa lo que hagamos en la vida, él dice, háganlo todo para la gloria de Dios. Y hacerlo para la gloria de Dios es para nuestro propio bienestar y para el bienestar de los demás. Ahora vamos a orar. Señor, ayúdanos a aprender de estos registros históricos, de las virtudes y de los errores, virtudes para imitar y errores y pecados para evitar. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos y suple la necesidad de cada uno. Oramos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos, por habernos acompañado en este su programa Creed en sus profetas. Nos reencontramos el día de mañana, Dios mediante, a través de Nuevo Tiempo.